Juan capítulo 21. Es el último capítulo del libro de Juan, pero no vamos a terminar el libro de Juan hoy, sino el domingo que viene. Esta vez vamos a hacer lo mismo con el capítulo 19. Hoy voy a dar una enseñanza y la semana que viene voy a dar una prédica. Aquí el capítulo no es demasiado largo como el 19. No me preocupa la extensión del capítulo. Lo que me preocupa son los temas bien interesantes que trata esto. O sea, quería desmenuzar bien todo lo que dice primero, porque no creo que me dé tiempo a desmenuzar todo lo que dice y a sacar las conclusiones que yo saqué cuando estaba haciendo el estudio. Por tanto, vamos a empezar a leer recordando que Juan en el capítulo anterior narró, lo último que narró fue la incredulidad de Tomás. Y Jesús lo reprendió y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, perdón. Y dijo que Jesús hizo otras cosas más, muchas otras cosas. Pero las que están escritas aquí en este libro son suficientes. Dice, esas están escritas para que, dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, con estas cosas que escribió Juan, usted tiene vida eterna, si las entiende, si las atesora espiritualmente y si sigue esas instrucciones en amor y obediencia. Ahora, dice el capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, que es el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan precisamente el escritor del libro, y otros dos de sus discípulos, no dice quiénes son. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Estos hombres se dedicaban a esto. Ese era el trabajo de ellos. Sin embargo, se pasaron la noche entera sin pescar. Vamos a ver qué hace Jesús después. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, así se decía Juan, se llamaba así mismo, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Siempre Pedro, tan impulsivo, no lo piensa dos veces, o sea, él no lo piensa dos veces. Pedro quiere hacer una cosa y no piensa, bueno, ¿y esto que estoy haciendo? ¿Es necesario en realidad? No, ahí voy. Y se arrojó al mar. ¿Verdad? Y los otros discípulos, sí, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ahora, Lucas capítulo 5, fíjese. Vamos a ver lo que dice otro evangelista. No es el mismo pasaje. ¿Ven? Esto que cuenta Lucas en el capítulo 5 es otro pasaje. Pero son similares de una manera impactante, ya verán. ¿Cómo Juan dice es el Señor? Porque queda claro aquí de nuevo, como le pasó a María Magdalena, que ellos no reconocen a Jesús de vista. Qué cosa tan rara. Y yo escribí en mi estudio, esto no me voy a meter en esto demasiado profundamente porque en realidad no tengo una explicación de por qué sucedían estas cosas. Que ellos no podían reconocer al maestro con el que anduvieron aproximadamente 3 años. Después de resucitado él se les aparecía y ellos a primera vista no lo tenían ahí y no lo reconocían. María, cuando él le dijo María, es que ella dijo maestro. Pero si no,
pensaba que era el hombre que cuidaba eso ahí, el área. Y ahora vieron a Jesús y dice que solo 200 codos. Eso no es una gran distancia. Sin embargo, mire, ahí lo vieron y no. Y después vamos a seguir viendo que no era, o sea, no estaban claros ellos físicamente. Ahora, sí queda claro una cosa y vamos a verlo en Lucas 5. Porque en lo que se basa Juan, yo pienso, me parece que no me equivoco. Me parece que no me equivoco porque el problema es que se parecen tanto los dos pasajes. Lucas capítulo 5 narra un episodio, algo que sucedió mientras Jesús andaba con ellos, antes de sacrificarse y todas esas cosas. Y precisamente dice, vamos a ver dónde podemos, porque no quiero leer todo el pedazo, porque es demasiado. Y se aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Claramente estaba Jesús tratando de predicarle a la gente, entonces se puso en el lago para tener una mejor posición y según se dice también mejor acústica y todo. Bueno. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Mar adentro, dice. O sea, mar adentro, y en esta ocasión, ya después de resucitado, no era como tal mar adentro, sino era bastante cerca de la costa. Respondiendo Simón le dijo: maestro, no señor. Él todavía no lo seguía. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ellos sabían que era una persona especial, Jesús. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí la red prácticamente se rompía. En el que estamos leyendo hoy, en realidad la red no se rompía. Juan lo dice, no se rompió la red. Bueno, el caso es que aquí fue donde el Señor los llamó. Fíjese. Dice, porque la pesca que habían hecho, el versículo 9, el temor, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hablando de Simón Pedro. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, ahí está, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese fue el llamado a Simón Pedro. Y ellos, por supuesto, que se acordaban de este episodio. Si precisamente fue cuando se apoderó de ellos gran temor, cuando vieron eso, que estaban la noche entera trabajando, estuvieron, y no pescaron nada, y de repente viene este maestro, por demás, que no se dedicaba al oficio de la pesca, más bien trabajaba la artesanía, la madera, la piedra. Se dice siempre que Jesús era carpintero, pero bueno, a lo mejor también trabajaba la piedra, o era más artesano, no solo carpintero, pero en fin, trabajaba ese tipo de oficios, no era pescador. Y viene y les dice: váyanse para allá y echen todo. Pero Pedro pensó seguro: este maestro es un hombre especial, este maestro yo le voy a hacer caso. Y ahí fue y agarró todos esos peces. Son dos situaciones distintas completamente, pero tienen en común que cuando ellos no pudieron pescar nada, Jesús les dijo lo que tenían que hacer y pescaron mucho. ¿Sí? Entonces ellos, yo lo que pienso de este pasaje es que al menos la señal que hizo Jesús, porque eso es una señal. Ahora le decimos, en nuestra mentalidad del siglo XXI, le llamamos un milagro. Pero desgraciadamente para nosotros hoy, ellos hace 2000 años no miraban las cosas en esos términos. Lo que le llamamos nosotros ciencia hoy no estaba tan claro para ellos hace 2000 años. Más bien eran señales que Jesús hacía. Y ellos veían que ahí estaba la mano de Dios obrando. Bueno, precisamente aquí
estaba ocurriendo una señal y ellos se dieron cuenta porque ellos habían visto lo mismo exactamente, o parecido, al principio del ministerio de Jesús. Y ellos entendieron, Juan entendió. Juan dijo, ese es el Señor. Es que está haciendo algo demasiado parecido. ¿Ah? Dice, al descender a la tierra, vieron brasas puestas. O sea, había candela y un pez encima de ellas y pan. O sea, esa persona estaba asando el Señor supuestamente, asando un pez y tenía pan ahí también. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, los contaron y todo. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ahí está, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, a ver, yo no voy a estar aquí hablando con usted y preguntarle, ¿y usted quién es? Yo sé quién es usted, ¿cómo no? ¿Y por qué ellos estaban al lado del Señor? Y dice que ninguno se atrevía, pero todos querían preguntarle, pero nadie se atrevía porque, ¿qué pasa? Ya leímos lo que le pasó a Tomás cuando no quiso creer. El Señor le dijo, Tomás, ese no es el modelo. Así no es como se lleva la vida para mí, para el Señor. Tú no puedes pretender que siempre vas a comprobar todo con tus manos y vas a tocarlo así. Sino que benditos, o sea, en realidad los bendecidos son los que por escuchar creen, no por ver. Y ese es el concepto de la fe. ¿Ah? Por lo que ha dicho Dios, yo creo. No porque yo lo vi, sino porque Él lo dijo. Bueno, esta vez no se atrevieron ninguno a decir, yo no creo, o a saber si de verdad es el Señor. ¿Qué va? En ese momento no hubo eso. En ese momento ninguno dijo nada. Entonces dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Ese es el versículo que he puesto en la pantalla, y con toda intención le he puesto esta enseñanza, que es pura enseñanza, la tercera aparición, porque según cuenta Juan, es la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos después de resucitado. Ahora, esta primera parte narra ese momento en que Jesús aparece y se comunica con sus discípulos de esa manera. Pero después hay una segunda parte en que Jesús llama a Pedro, al parecer, o se dirige a Pedro, a él solo, solamente a Pedro. Ahora, esto no quiere decir que Pedro sea el más importante de todos los discípulos. Que Pedro sea el líder entre los iguales, es muy probable. Así lo vemos muchos. Pedro tenía ese carácter de líder, ¿no? Y muchas veces, como que Pedro daba el paso, la iniciativa, tiene ese carácter Pedro. Pero Pedro no era más que nadie en realidad. Ahora, aquí vamos a leer que Jesús le hace a Pedro una pregunta muy parecida, las 3 veces, que le pregunta 3 veces. Supuestamente 3 preguntas, pero es lo mismo prácticamente. Mire, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Jonás es como Juan. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. A ver, muchos están de acuerdo en que Jesús le hace estas tres preguntas, la misma pregunta tres veces, porque Pedro lo negó tres veces. Y lo que Jesús quería era simplemente restaurarlo, que Pedro ya no se sintiera culpable, porque Pedro lloró amargamente cuando negó al Señor tres veces, pero ya Jesús no quería que él se sintiera culpable. Y esto es muy importante para la vida cristiana. Pedro negó al Señor una oportunidad, pero Pedro es Pedro. Y Pedro hizo grandes cosas en el poder del Espíritu Santo. Y no podemos pensar ahora, no, es que Pedro negó al Señor, en estarnos acordando nosotros, e inclusive tachando a Pedro de desobediente o de cobarde, de cosas que en realidad no son así. Porque eso fue una cosa que hizo Pedro que no estuvo bien. ¿Sí? Y así mismo nosotros en nuestra vida cristiana no podemos estar recordando a la gente, no, es que tú hiciste tal cosa. No, pero es que, sí, pero eso fue hace 20 años. Pero además, aunque hubiera sido ayer, ya me arrepentí. Entonces eso no se hace. Y Jesús quería que Pedro cumpliera con ese llamado que él le estaba dando. Más que se acordara de lo que él había hecho. El llamado era lo importante. ¿Y cuál es el llamado? Dice, apacienta mis corderos la primera vez. La segunda vez, pastorea mis ovejas. Tercera vez, apacienta mis ovejas. O sea, hay que tener bien claro qué quiere decir cuidar el rebaño del Señor. Él está llamando aquí a Pedro a pastorear. Y un pastor no es una persona que es el jefe de todo. Un pastor no es el mandamás de un lugar. Un pastor no anda tampoco inventando cosas que están más bonitas y más novedosas que las demás personas, que lo que hacen las demás personas. Un pastor no es la persona que tiene las mejores ideas, las más brillantes, y que de repente se le ocurre una cosa. Un pastor no es, como ya he dicho varias veces, la persona esa súper espiritual que está ahí arriba, casi llegando a Dios. Así. Un pastor no es nada de eso. La tarea del pastor es esto que está aquí. Es pastorear a las ovejas del Señor. O sea, el pueblo de Dios, Dios lo llama a usted a que usted cuide ese pueblo de Él. Pero cuidar al pueblo de Él no significa estar inventando nada, ni significa tampoco estar aprovechándose de ese pueblo. Ninguna de las dos cosas. Ni inventemos tanto, ni tampoco nos aprovechemos de ese pueblo, ni tampoco seamos los jefes de esas personas como si fuéramos nosotros, como si fuéramos Dios precisamente, porque no somos Dios. Nosotros dirigimos al pueblo, lo guiamos como Dios quiere que lo guiemos, pero es un servicio, no es un estatus de jefe. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro aquí. Pedro, este es el llamado que yo te hago. Ahora, yo digo todas estas cosas porque nosotros hemos tergiversado con los años este tipo de llamado a ser pastor. Pero está claro que Pedro, después de haber visto todas las cosas que vio y aprendió y todo con el Señor Jesucristo, y lo vio, bueno, no lo vio morir en una cruz, pero de seguro andaba cerca. Se supo que Jesús murió y que después resucitó. Pero Pedro, después de haber visto todo eso, seguro que él no tenía en su mente que un pastor podía hacer todas estas barbaridades que hacen algunos que hay por ahí. Que eso no es cosa de pastor. Pedro entendió muy claro lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo ahí. Pedro, lo que tú tienes que hacer es dirigir a mi pueblo, alimentar a mi pueblo. Mire, un pastor de ovejas es la imagen que ellos agarran para eso. Un pastor de ovejas lo que hace es eso. Dicen que a veces, inclusive cuando la ovejita se mete en problemas y no quiere salir del problema, tienen que hacer hasta que partirle la patica a veces y echársela al hombro, porque si no se muere, porque son tan testarudas y no son muy inteligentes las ovejas. Se meten en un hoyo y no quiere que usted la saque. Se mete en un barril y no puede dar media vuelta, dicen, para salir. Sino que ve, piden auxilio y salir es lo más fácil del mundo, pero no pueden. No, eso no les pasa por la cabeza. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Pedro aquí, Pedro, mira,
Estas son la gente mía. Entonces tú te encargas de cuidarlos. Y lo que está diciendo es pastorea, apacienta. Y lo que quiere decir es eso. Es cuidar a las personas espiritualmente. Es ocuparse de ellas. Es alimentarlas con la palabra del Señor. De hecho, eso es lo que Pedro dice después, cuando viene el Espíritu sobre ellos. Esa es la razón por la que Pedro manda al pueblo a nombrar 7 diáconos. Entre ellos estaban Esteban y Felipe. Por eso es que Pedro dice, miren, este asunto de repartir la comida a las viudas y todas esas cosas, se nos está escapando a nosotros de las manos porque son muchas. Y hay problemas, hay quejas, hay cosas. Mire, esto tiene que hacerlo otra persona, no porque nosotros no seamos quienes para repartir. O sea, es normal, porque eso lo estaban haciendo ellos, los apóstoles, sirviendo mesas y todo eso. Pero, ellos tenían que dedicarse, dice Pedro, al estudio de la palabra, a la oración. Entonces, ese es el mandamiento que le dio el Señor, ese es el llamado del Señor. Él tenía que alimentar a las ovejas y Él lo cumplió. Y nosotros hoy también tenemos que cumplirlo. Al quien Dios llame a ser pastor, usted debe alimentar a las ovejas del Señor. Aunque sean poquitos las personas a las que usted le enseña la palabra, a quien usted aconseje, aunque sean pocos. Aunque sea toda una iglesia grande, no importa. Pero busque la manera de ser de verdad el pastor de esa gente. Porque ¿de qué le vale usted tener 1000 personas y no pastorearlas? Sino tener miembros de iglesia. No, es que mi iglesia tiene 1000 miembros. Sí, pero usted pastorea a esas personas. No tengo nada en contra de que haya muchos miembros. Pero hay que pastorearlos. Y si usted solo no puede, como es lógico, pues mire a ver entonces a quién más tiene el llamado a pastorear. Pero de eso se trata lo que Pedro le mandó a hacer, lo que Jesús le mandó a hacer a Pedro. Pedro no tergiversó, eso somos nosotros que no entendemos bien. Pero Pedro sí entendió perfectamente. Y no todos nosotros nos desviamos, son algunos que se han desviado y han creado mala fama a toda la iglesia por la cual Jesús murió. Y por causa de eso, entonces la gente está diciendo, no, es que la iglesia esto, no, es que la iglesia lo otro. Y yo, claro, es que se han hecho famosos los que están haciéndolo mal. Se están haciendo famosos los que no están apacentando a las ovejas del Señor. Entonces, Jesús le está diciendo a Pedro aquí la manera en que va a morir. Dice que un día u otro te va a amarrar y te va a llevar a donde no quieres, ¿verdad? Ciertamente la historia de la iglesia dice que Pedro murió así, murió crucificado de cabeza, dice. Pedro dijo anteriormente, antes de él negar al Señor, él le dijo al Señor, yo moriría por ti, mi vida pondría por ti. Y Jesús le dijo, ay Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero, en realidad, a Pedro sí lo mataron por causa de Jesús. Qué tremendo eso. Sí pasó. Eso es tremendo, tremendo. No iba a ser en ese momento, pero fue después. Pero ya Pedro había levantado iglesia, ya Pedro había pastoreado a las ovejas del Señor. Hasta que, bueno, sucedió. Y Jesús le hace el énfasis de nuevo, sígueme. Mire, cuando usted le dicen cómo usted va a morir por causa del Evangelio, y después el Señor le dice, sígueme. ¿Qué le está diciendo ahí? Vamos a hablar de Pedro en específico, ¿no? Pedro, este es el trabajo que tengo para ti, pastorea mis ovejas. Mira, un día, no va a ser como cuando eras joven, sino que te van a amarrar y te van a llevar para donde no quieres. Y dice Juan aquí que ahí lo que quería decir era la manera en que iba a morir Pedro. Entonces, Pedro, pastorea mis ovejas. Un día vas a morir, pero sígueme. Uy, qué problema ese. Eso es un discurso que a nadie le gusta hoy. Porque ponga usted que usted y yo no muramos por el Señor como tal. Pero ponga que sí pasemos algún trabajo. No lo recibo, dice la gente ahora. No lo recibo. No sé si ustedes que están aquí conocen este tipo de cosas que se hacen, pero es horrible. Es horrible. La gente, oye, ten cuidado porque te puede pasar tal cosa. No declares eso. No decretes eso. No lo recibo. El poder de la palabra tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Usted y yo podemos decir lo que sea, que eso no tiene ningún poder. Eso tiene el poder de crearnos cosas a nosotros en nuestra cabeza. Y de entretenernos, y de distraernos, y de hacernos pensar cosas que no son.
Hasta el diablo se puede meter por eso, en nuestra cabeza. Por ese tipo de cosas, no puede. Pero poder nosotros, no, hombre. Solo el Señor tiene poder. Y cualquier cosa que hagamos nosotros, en nombre del Señor, es en el poder del Espíritu Santo, no de nosotros mismos. Entonces, yo me imagino que una persona que le dicen algo parecido hoy diga, no, hombre, ¿qué va? Yo no sigo a Jesús entonces. Porque es que si me van a pasar cosas que no son muy agradables, no. Bueno, sí. Y en las cartas de los discípulos dice que a los que enseñan la palabra, Dios como que los juzga más severamente. O sea, Dios tiene un trato un poquito más severo con las personas que tienen más responsabilidad. Entonces, bueno, debemos entender estas cosas. Debemos entender que no... El llamado pastor, el que tenga el llamado pastor, calcule los costos. Fíjense, si el discipulado tiene... Si Jesús decía que había que calcular los costos del discipulado, de ser su discípulo nada más, imagínense de ser el líder de los demás discípulos. Hay que calcular mucho más, entonces hay que pensarlo bien, orar bastante y decir, bueno, Señor, esto que yo tengo es que yo tengo esto es por emoción que yo quiero ser pastor, o es que tú de verdad me estás llamando a ser pastor. Ahora, cuando usted esté seguro de que sí lo está llamando, no le aconsejo que diga que no. Pero piénselo, ore, no sé qué tiempo va a orar, si un día o un año, pero sí tome la decisión según la guía del Espíritu, de verdad. Sabiendo que todo no va a ser color de rosa. No lo ha sido para casi todos los pastores, no lo ha sido para nosotros, no lo ha sido para muchos más, y seguirá siendo así. Pero lo importante es, como dice el Señor, como le dijo a Pedro, sígueme. Simplemente sé obediente, Pedro. Sé obediente a lo que yo te voy a decir. Ahora, aquí la cosa, el relato de Juan toma un giro, que precisamente ese giro se vuelve al mismo Juan. Aquí está Juan de nuevo hablando de sí mismo, en tercera persona. Él, no yo, él. Después él habla en primera persona, yo, al final. Pero ahora hace como cuando dijo, y los hijos de Zebedeo eran él y el hermano, Jacobo. Ahora él vuelve a enfocar la cámara en él. Y dice, volviéndose Pedro hablaba con el Señor, volteó, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Dice, por si hay alguna duda, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, ¿quién hizo eso? Juan, por supuesto. O sea, Pedro hablaba con Jesús, Jesús le dice, Pedro, te van a matar, Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro, te van a matar, Pedro, sígueme. Se voltea Pedro, ¿a quién ve que lo está siguiendo? A Juan. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y yo, ok, Señor, aquí estábamos hablando tú y yo muy en confianza, muy espiritual, muy todo, y aquí veo que nos está siguiendo este. Aquí nos sigue Juan. ¿Qué cosa? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué me puedes decir de él? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y vuelve a decirle, sígueme tú. O sea, Pedro, ¿a ti qué te importa, Juan? En otras palabras. No es que no te importe su vida, su bienestar, su salud espiritual, porque es tu hermano. Pero en cuanto a su relación conmigo, Pedro, él tiene su relación conmigo también. ¿O no vio cómo se recostó en el pecho del Señor y como le preguntó y qué sé yo, cuando estaban en la Santa Cena, en la primera vez que hubo o sea, cada cual tiene su relación con el Señor. Cada cual tiene su relación con el Señor. Ahora, ¿de qué tenemos que asegurarnos? De que nosotros estemos siguiéndolo a Él. Ahora, si hay algo interesante aquí, mire, esto es tremenda enseñanza para nosotros, esto que viene ahora. Porque estas son las cosas que nosotros tenemos que leer bien para que no nos sucedan a nosotros. A ellos no les sucedió, porque Juan se encargó de que no les sucediera. Pero nosotros hoy dejamos que estas cosas nos sucedan. Mire, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Oiga eso. O sea,
Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y si yo quiero que este se quede vivo hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué te importa eso? Los demás empezaron a decir, es que Juan no se va a morir. Y yo, no. Entonces Juan explica. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Mira, que es interesante esto que Juan explica. Dice, no, es que eso no fue lo que el Señor dijo. Todo el mundo empezó a comentar eso. Pero es que malinterpretaron la palabra del Señor. Si quiero que Él, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eso fue lo que dijo Jesús. Si quiero, es condicional. Y yo, bueno, Pedro, ¿y qué tal si yo decido tal cosa? Pero no le estaba asegurando que iba a decidirlo. Eso es lo que está explicando Juan. Y nosotros debemos entender bien lo que está escrito en la Biblia y lo que no está escrito. En este caso fue simplemente un comentario de los demás hermanos que empezaron a decir, que mira, Juan no va a morirse. A veces nosotros hoy creamos inclusive una doctrina falsa de ciertos aspectos que a veces es importante en la Biblia, del carácter del Señor, de cómo trata el Señor con sus hijos, o con el mundo perdido, o lo que sea. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso no es lo que dice ahí la palabra. Y lo peor de todo esto es que estas cosas se pasan de generación en generación y se vuelven, ¿cómo se dice eso? Tradiciones. Por tradición, el versículo tal, del capítulo tal, del libro tal, lo que quiere decir es esto. Dice, pero usted leyó ya. No, es que eso quiere decir eso. Pero ¿qué tal si leemos bien lo que dice todo el capítulo? No. Pero no, la palabra de Dios no está por encima de todo. No, pero es que eso es lo que dice eso. No entendieron nada. Y esas son tradiciones que se van pasando y no son más que malas interpretaciones de la palabra del Señor. En este caso la palabra del Señor fue, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Simplemente eso fue lo que dijo el Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor, lo que Dios dijo, ¿verdad? Pues a Dios por medio del Hijo, lo que dijo aquí fue eso. ¿Y cómo se interpretó? De otra manera. Pero esto no tiene mayores problemas. Eso lo resolvieron ellos ya. Ahí mismo Juan lo resolvió. Pero nosotros también tenemos que resolver las cosas, leyendo bien la palabra de Dios, aprendiendo a manejar la palabra. Entonces dice Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquel que dude que lo que está escrito aquí es verdadero. Esta gente dieron su vida por eso. Muchos de ellos. Juan no. Pero Juan sí estuvo preso y todo. Casi toda esta gente dieron su vida por el testimonio que está aquí. Ellos vieron a Jesús resucitado. Lo vieron. No solo ellos, sino más de 500 personas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que con un testimonio tan grande eso no es verdadero? Estamos metiéndonos en un problema muy grande, espiritual. Este testimonio que da Juan aquí es verdadero. Y, como dice anteriormente él, como dice en el capítulo anterior, último versículo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué pasa si no creemos todas estas cosas? Que de verdad el testimonio es veraz. Como dice Juan, el testimonio es verdadero. Pero si no creemos en Él, ¿qué es lo que sucede? No creemos entonces que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no tenemos vida en su nombre. O sea que nos podemos fácil ir al infierno, perdón la expresión, porque no es que yo quiera decir así abruptamente, pero nos podremos ir a una eternidad sin Dios al infierno, teniendo el Evangelio ante nosotros ahí. Entonces no es necesario. Si Dios precisamente mandó a su Hijo, le ha presentado a usted el Evangelio, aquí tiene el libro, ahí tienen los otros 3 evangelios, que por cierto, bien haríamos si leyéramos los otros 3 también, porque hay otras cosas que hizo Jesús. Mira lo que dice en el último versículo. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, y ahí dice, pienso, habla en primera persona, yo pienso,
que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora, ¿qué recurso está usando Juan aquí? Él lo que está queriendo, lo que quiere decir aquí es que Jesús hizo muchísimas cosas, señales, prodigios, de todo tipo de cosas que lo acreditaban como el Mesías. No porque no lo fuera, no porque él tuviera que demostrar, sino que las señales hacían que la gente creyera, y eso era importante. Pero, ¿qué recurso está empleando aquí Juan? Porque esto es un recurso del idioma, de cualquier idioma. Al parecer en todos los idiomas lo hacen. Óigame, si estas personas hablaban arameo y hebreo, y después aprendieron griego también, porque el griego era el idioma del Imperio Romano. Imagínense, eso debe existir en todos los idiomas. Juan está exagerando. Juan está exagerando. ¿Qué necesidad tiene Juan de decir que las cosas que hizo Jesús, si se fueran a escribir, no cabrían en los libros? Dice, no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Lo que está diciendo Juan es que Jesús hizo muchas cosas, simplemente. Muchas cosas, muchísimas. Pero lo de los libros que no cabrían en el mundo es un recurso que se utiliza cuando uno habla. Yo me imagino que todos lo hemos usado. Oye, tuve que ir hasta allá, viajé no sé cuánto, como 1000 kilómetros viajé para comprar una piececita de no sé qué cosa que me hacía falta. Tuve que irlo a buscar hasta el otro lado. Y a lo mejor usted manejó 15 minutos para ir a buscarlo. Pero usted pensaba que estaba en la tienda de la esquina. Se podía ir a pie y una cuadra y buscarlo. Pero tuvo que manejar. No, es que tuve que ir hasta una cosa sencilla de encontrar. Son exageraciones que hacemos. ¿Ven? Porque no nos esperábamos, porque es una sorpresa para nosotros. Y de verdad que las cosas que hizo Jesús fueron una sorpresa para aquellos tiempos. Nadie se esperaba una cosa como esa. Una revelación de Dios tan poderosa y tan extensa, tan evidente. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Además de las cositas que he ido extrayendo. Tenemos que aprender que Jesús provee cuando nosotros no podemos proveer a veces. Y de eso vamos a hablar más, más claramente en la prédica como tal. Pero Jesús provee cuando nosotros no podemos a veces. Pero Él sí puede. Y de eso ya lo digo, vamos a hablar un poco más, porque eso es un tema muy serio y muy delicado, que no podemos irnos extremos, pero tampoco podemos negar que es cierto. Ahora, que Jesús quiere revelársenos a nosotros también, como se le reveló a los discípulos ahí, que aunque no estaban seguros de la vista que era Él, pero por la señal vieron que era Él, supieron que era Él. Nosotros también tenemos que saber que las cosas que suceden a veces, ese es Dios el que lo hace. Tenemos que saber que a lo que Jesús nos llama, eso tenemos que cumplir. En el caso del ministerio, el que tiene llamado a ser pastor, es a ser pastor. Es a ser pastor. ¿Ven? Es a cuidar a las ovejas del Señor, es a alimentarlas. El llamado es peligroso. También tenemos que saber eso. Es peligroso. Y les voy a decir que es más peligroso espiritualmente que materialmente. O sea, que las cosas que podemos tener muchas dificultades físicas, materiales, pero espiritualmente también tenemos mucho peligro. El peligro de desmayar, el peligro de caer en un pecado, el peligro de no hacer bien el trabajo. Y tenemos que ver también que cada discípulo rinde cuenta al Señor, tiene una relación con el Señor. No tenemos que estar mirando, bueno, ¿y este qué? ¿Y este qué? Todas esas cosas vamos a hablarlas con mayor intensidad, con en mayor abundancia, o sea, en mayor profundidad la semana que viene. Y debemos recordar siempre que el testimonio del Señor es verídico, o sea, está comprobado por la cantidad de personas que dio testimonio de eso. Y que este testimonio que tiene Juan escrito aquí es cierto, como todos los libros de la Biblia. Así que esta es la enseñanza
acerca del capítulo 21. Esto es lo que dice el capítulo 21. Son algunas cositas que nos enseña ese capítulo último de Juan. Pero como dije, la otra semana quiero hacer una prédica como tal. Una prédica, porque estos temas que yo separé aquí, como que son bien intensos. Es una palabra que se usa ahora, intensos. Sí, es verdad que son de cuidado, pero hay que hablar de ellos. No porque se puedan prestar a malas interpretaciones, debemos dejar de hablar de esas cosas. Pero son bien delicados, pero de mucha edificación también. ¿Saben? Así que vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Evangelio de Juan. Gracias por la veracidad de tu testimonio, Señor. Te pedimos, Padre, que todas las personas que oigan estas cosas sigan esa enseñanza, Señor. Que crean en ti y que tengan vida en tu nombre. Vida eterna, Señor. Vida eterna contigo. Gracias porque tú nos permites reunirnos, nos permites compartir la palabra, nos permites crecer en ti. Y te pedimos que seamos de bendición a muchas personas. Que crezcamos nosotros también. Que crezcamos para ti, Señor. Y que no caigamos, Señor, que no caigamos en pecado, que no caigamos en nada que no debamos caer, sino que te sigamos como tú quieres que te sigamos. No podemos ser perfectos ahora mismo aquí, pero sí podemos seguirte, sin desviarnos, Padre. Cuídanos, Señor, y asegúrate de que así sea, en el poder de tu Espíritu. Y en el nombre de Jesús. Amén.